andar para arriba y para abajo. No se queda. Me la pasé en la casa, como dice hermano, nomás comiendo y durmiendo. Pero gracias a Dios que ya nos da la habilidad de poder regresar y estar con ustedes en esta ocasión. Y quiero continuar con la clase que tuvimos hace un mes atrás, ¿verdad? Concerniente al estudio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio según basura. A ver, estudio Evangelio según Juan. Y estamos estudiando ahorita Juan, capítulo 3, y parece ser que nos quedamos en el versículo 5, la última vez que tuvimos presente. Recuerde que estamos estudiando concerniente a la conversación de Jesús y Nicodemo. Y esto es capítulo 3, del 1 hasta el que 21 me parece, o el 16, no sé el 21, ¿verdad? Y la última vez que estuvimos juntos, estuvimos viendo primeramente las credenciales. Las credenciales de Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1. Nicodemo fue un judío de mucha categoría de los judíos. Era un hombre que era miembro del Sanedrín y era una persona que conocía bien la ley de Moisés. Recuerde que el Sanedrín está compuesto por 70 miembros. Y de estos 70 miembros, habían personas que, escribas, había personas, los sacerdotes, personas quienes, tenían un buen concepto de la ley de Moisés. Y miramos nosotros que comienza a darnos las credenciales de Nicodemo. Y segundo, miramos nosotros, ¿verdad? La confesión. La confesión de Nicodemo. La confesión de Nicodemo, miramos nosotros que él dice en el versículo 2, dice lo siguiente. Juan capítulo 3 y versículo 2 dice la palabra del Señor. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo que miramos nosotros que en el versículo 2 es la confesión de Nicodemo. Y tercero, ¿verdad? Miramos nosotros el mandamiento. El mandamiento de Jesús. Capítulo 3, versículo 3. Y en el versículo 3 miramos nosotros, y aquí fue donde pasamos un poquito de tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego, el siguiente punto, miramos nosotros la confusión. La confusión de Nicodemo. Versículo 4. ¿Okay? Y luego miramos nosotros en el versículo 5, y aquí fue donde terminamos con nuestro estudio, la última vez que estábamos juntos. El versículo 5 ya empieza nuestro Señor Jesucristo a decirle a Nicodemo qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? La explicación.
la explicación de Jesucristo. Jesús. Capítulo 3, versículos del 5 al 8. ¿Qué es lo que usted ve aquí en estos pasajes? Nacer de nuevo. ¿Mande? Nacer de nuevo. Ok, nacer de nuevo. ¿Qué más? Cambio de vida. ¿Qué es lo que usted ve cuando lee estos versículos de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8? ¿Qué es lo que viene a entender? ¿No? Sí, hermano. Ahí le está hablando del Evangelio de Jesucristo, pero algo que veo yo, ahí luego en el 3, dice, le dice, le dice que sabemos que ha venido de Dios. O sea, no nada más él sabía, había más. Y usted dice que este hombre era importante, ¿verdad? Entonces, así como este hombre viene de noche a ver a Jesucristo, había más gente importante como él que sabían que Cristo venía de Dios. La otra cosa, pues le está explicando del Evangelio, pero ahí si nos fijamos, él no le está preguntando del Evangelio. Nicodemo no le está preguntando del Evangelio, pero Cristo luego, pues yo sé que le lee la mente, ¿verdad? Y luego le está diciendo, le está hablando del Evangelio luego. Vemos a Jesucristo tratando de evangelizar Ujú. a Nicodemo, ¿verdad? Es lo que vemos. Y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted ve, verdad? Forma de pregunta. ¿Qué ve? Y primeramente miramos nosotros que Nicodemo escucha las buenas nuevas. Escucha las buenas nuevas. Lo está infiriendo aquí, ¿verdad? Jesucristo le está explicando, número uno. Al decirle a Jesucristo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, el agua y el espíritu, le está diciendo de que él es un pecador, que no es así. Sí. Que la vida de él, aunque sea lo que sea en el Sanedrín, no está bien con Dios. No importa qué estaras tenga en el Sanedrín, no está bien con Dios. Solo que escucha las buenas nuevas de Jesucristo. Segundo, ¿verdad? Miramos nosotros que oye, ¿verdad? El oír, el escuchar, el oír, está tratando de inculcar, luego viene la fe y luego viene el arrepentimiento y luego viene que la confesión y luego Jesús lo está animando a que se bautice, ¿verdad? Sí. El plan de salvación, hermanos. Lo miramos aquí en Nicodemo capítulo 3, Juan capítulo 3. Jesucristo le está predicando el Evangelio. Dice Juan capítulo 8, ¿verdad? Versículo 24, que es necesario oír. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Está escuchando. Y luego el arrepentimiento, miramos cuando Jesús viene y dice, yo sé bien que vienes de quién, de Dios. Él reconoce su estatura en el Sanedrín o lo que está enseñando como algo equivocado a lo que Dios quiere. ¿Entendemos eso? Sí. Eso es un arrepentimiento, o sea que él se arrepiente, es lo que infiere el texto. Y luego la confesión, pues ya abiertamente la miramos. Pero Jesús le está diciendo, te falta una sola cosa. Y esta cosa que te falta es el nacimiento nuevo, como dice el hermano Arnoldo, el bautismo. ¿Ok? Y esto es lo que hemos visto hasta este momento. Lo explicamos la última vez que estuvimos juntos, pero ahora lo quise presentar de esta manera para que lo podamos entender, hermanos. O sea que esto es
el plan de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo viene no para abrogar la ley, Mateo 5:17, no para quitar la ley, sino para cumplirla y establecer ¿qué? La suya propia. Es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 13, en donde dice que un nuevo sacerdote es también una nueva ley, un cambio de ley, y es la ley de Cristo. Solo que hasta ahí hemos llegado. ¿Tiene preguntas o comentarios? Solamente en repaso para que podamos entender lo demás que vamos a estudiar. No sabemos si se bautizó, ¿verdad? ¿Quién? Nicodemo. Pues implica. Porque Al último. no se sabe, en la Biblia no viene ningún texto. No dice que fue bautizado, pero se implica. O nomás se quedó igual. Pues no lo sabemos. No puedo decir yo que no puedo decir yo que sí, porque no hay ningún texto. Pero al último, en capítulo 19 de Juan, ¿verdad? Nos da a entender que fue posible de que Nicodemo sí fue bautizado. Y esta plática la tuvimos la última vez. La última. Usted y yo la tuvimos la última vez. Remember, como dice George Luther, remember. Esa era la de Saqueo. La otra era de Saqueo, no era de Nicodemo, hermano. Otra vez con Saqueo. Hermano, pero no era de Nicodemo, no tratamos eso. Le recuerdo nomás. No, usted sacó a Saqueo, ¿verdad? Pero estamos con... Saqueo se aceptó, dicen, pero también no se sabe si se bautizó. Okay. Es todo nomás, hermano. Muy bien. Estamos en la F, ¿verdad? En la E, porque aquí es en donde miramos nosotros que dice la explicación de Jesucristo. De Jesús. Ok, y miramos primeramente, hermanos, que Jesús lo explica con el nacimiento ¿qué? Físico. ¿Es así? El nacimiento físico. Nicodemo no entendía lo espiritual. Y claro que podemos ir a versículos tales como 2 de Corintios capítulo 2, en donde nos dice la palabra. ¿Qué nos dice, hermano Víctor? Primero Víctor lo sabe de memoria. Nicodemo capítulo 2 y versículo 10. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo creía, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Así está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que nos da a entender que el hombre natural, ¿verdad? Como dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y las puede entender, y no las puede entender, perdón, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que entender, hermanos, que cuando usted está hablando con una persona a la cual se le está predicando el Evangelio, está tratando de enseñarle, no están en la misma página, ¿ok? No están viendo las cosas ojo a ojo. Porque la persona a la cual usted le está predicando y le está enseñando es el hombre natural. Recibe las cosas diferente. El cristiano, ¿verdad? Que es dirigido por la palabra de Dios, discierne las cosas espiritualmente. Las debemos de discernir espiritualmente. Hay algunos que no han llegado a esa capacidad todavía. Y no nos quedemos con sorpresa, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que algunos cristianos en ese tiempo no pueden discernir espiritualmente. Y me estoy refiriendo a cristianos a los cuales se les predicó la palabra de Dios, aceptaron el Evangelio, fueron bautizados, pero luego se convirtieron nuevamente a la ley de Moisés. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para que hayan cambiado? Nacieron del Espíritu y ahora regresan, ¿verdad?, a la carne.
al hombre natural. Solo que Jesús aquí le está explicando a Nicodemo, que tiene los pensamientos de un hombre natural, lo siguiente, le explica lo físico. Y lo físico es esto, ¿verdad? Todo lo entendemos. Es Biology 101, ¿verdad? El hombre y la mujer. La mujer concibe, y todo esto, ¿verdad? Lo puede ir a Levítico capítulo 15, versículo 18, puede ir a Salmos capítulo 139, del 13 al 16, puede ir a Génesis capítulo 4, versículo 1. Hay un montón de versículos que no le tengo que explicar, ¿verdad? Porque ya entramos al sexo, ¿verdad? Ya entramos a la manera en cómo se viene a nacer una criatura. Pero miramos nosotros que el hombre siembra la semilla, la mujer concibe, y luego viene que el resultado. Y el resultado es que un nacimiento físico. ¿Entendemos? Es lo que Jesús le está entendiendo, ¿verdad? Un nacimiento físico. ¿Ok? Y para entender esto, hermanos, usted tiene que entender la historia de Abraham y Sara. ¿A quién se le hizo la promesa de un hijo? No tengan miedo, hermano, griten a Sara. A Sara se le hizo una promesa de parte de Dios, a Sara de un hijo, un nacimiento de un hijo, ¿verdad? Pero miramos nosotros que Sara se desesperó. Y le dijo a Abraham, aquí está mi sierva, ¿verdad? Agar, llégate a ella. Esa palabra llégate, ¿verdad? Quiere decir, tener relaciones sexuales con ella, produce familia. ¿Entendemos? Sí. Ok. Y ese nacimiento fue un nacimiento ¿qué? Físico. Físico. Pablo usa este mismo argumento en Gálatas capítulo 4, ¿recuerdan? Donde habla de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. ¿Recuerdan? Sí. Habla que los hijos de Jerusalén de abajo, ¿verdad? Son hijos nacidos físicamente. Eso está refiriendo al pueblo de Israel. Pero la promesa, ¿verdad? Espiritual, y ahorita vamos para eso, ¿verdad? Es espiritual. Son los hijos que vienen de la descendencia de ¿quién? De Isaac, el hijo prometido. Y claro que en ese hijo, ¿verdad? Viene la simiente. ¿Recuerdan? Gálatas capítulo 3. Come on, hermanos. Ok. Vamos a tener un diálogo, ¿ok? Don't stay behind. Y miramos nosotros entonces que aquí está lo físico. Eso es lo que Jesucristo le está explicando a Nicodemo. Si así Nicodemo no entiende eso, ¿verdad? Entonces, pues era un rabí. Él tenía que entender todo eso. Y él seguramente conocía la ley de Moisés. Conocía todos los argumentos del Antiguo Testamento. Conocía la ley. Entonces Jesucristo le dice, mira Nicodemo, hay un nacimiento físico. Y este nacimiento físico incluye al hombre y a la mujer. Incluye todo el proceso, pero el nacimiento es que físico. Pero acá hay un nacimiento que espiritual. Este es el cual debe de concentrarte. En este está Dios y ¿qué? Su palabra. ¿Entendemos? La palabra es que la semilla. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Cuando Jesús le vino a interpretar a los apóstoles, y los apóstoles comprendían. Bueno, explícanos esta parábola, Señor. Y Jesús les dice, la palabra es que la semilla. Entonces miramos nosotros que Dios, y Dios por medio de quién, en este caso, ¿verdad? El cristiano, la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea llevada a conocer por quién. ¿Qué pasó, hermano? Despierten. La iglesia. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. ¿Para qué?
para anunciar las virtudes de Él quién, te llamó. de Dios, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Solo que tenemos un montón de pasajes, ¿verdad?, que poner aquí, ¿ok? Para eso. Entonces, miramos nosotros la palabra. Entonces, la persona que viene a concebir, viene a concebir. Esto lo explica muy bien Efesios, que es capítulo 1, versículo 13. Note lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios 1:13 dice la palabra: en él también vosotros habiendo oído, le está hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, y le está recordando en cómo ellos se convirtieron en miembros de la iglesia de Cristo, en cómo ellos se convirtieron en cristianos. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ahí está el proceso. Habiendo creído en él, solo que entonces cuando esto ocurre, entonces miramos nosotros el creer, miramos nosotros el arrepentimiento, la confesión, y luego miramos nosotros el bautismo. ¿Y qué es lo que pasa? Un nacimiento. Un nacimiento espiritual. Noten, aquí es vida biológica. En el Nuevo Testamento esta vida biológica se le nombra bios, la palabra griega. En aquí es la vida zoe, es la vida eterna. ¿Ok? Es la vida eterna. Y Jesús ahora entonces le da a entender a Nicodemo. Estas cosas que Jesús le está enseñando a Nicodemo, para nosotros son cosas simples, porque ya las debemos de entender. Pero para Nicodemo, escuchándolas por primera vez, eran cosas profundas que el Antiguo Testamento no enseña. No enseña. Por eso Nicodemo no las podía comprender. Y entonces ya cuando Jesucristo le presenta todo esto, ¿ustedes creen que Nicodemo no ve claramente todo esto? Sí. Claro que sí. Él ya entiende que el nacimiento espiritual es una vida eterna. Y por eso, hermano, mi conclusión es de que Nicodemo sí fue bautizado. Pero no puedo probarlo bíblicamente. Pero sí puedo tener mi conclusión, ¿verdad? Ahora, si acaso usted dice que no, entonces yo le digo, prove it. O sea, dame versículos que vienen a probar eso. Pero Nicodemo sí vino a creer, vino a nacer, tuvo un nacimiento espiritual. Y otra cosa que Jesucristo le viene a explicar aquí a Nicodemo es concerniente a la obra del Espíritu Santo, hermanos. Note lo que dice Jesucristo. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 dice, empieza en el versículo 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Noten que da Jesucristo también a entender de que esta es la única entrada en cómo se entra al reino de Dios. El hombre no puede añadir al reino de Dios a otro hombre, sino que es Dios quien viene a añadir. Y esto concuerda con la Biblia. Hechos capítulo 12, versículo 47. Y el Señor añadía ¿verdad?, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El hombre no lo puede añadir. Por eso es que es muy importante entender que cuando el hombre viene a fabricar un tipo de bautismo, por eso decimos claramente, ¿verdad?, que hay que entender los bautismos y hay que entender si acaso yo fui bautizado
conforme a un bautismo fabricado por los hombres, entonces no he sido bautizado correctamente o bíblicamente. ¿Ok? Tenemos que llegar a esa conclusión. Pero note lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten que ya Jesucristo da a entender la obra del Espíritu Santo aquí, en el bautismo. Nosotros no lo vemos. Y Jesucristo le está explicando a Nicodemo, tú tampoco lo vas a ver. Vas a ser nacido del Espíritu Santo, pero no lo vas a ver. Noten que aquí también no solamente se mira el plan de salvación, pero se mira también la obra de la deidad en el bautismo. Miramos nosotros que el llamamiento, ¿quién lo hace? El Padre. Efesios capítulo 1, versículo que es 4, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Según nos escogió en Él, ¿quién? El Padre, antes de la fundación del mundo. Y esto regresa a lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No de lo que dice ahora 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo, perdón, 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, note lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre. El Padre es el que hace la elección. El Padre es el que extiende la invitación. Pero el Espíritu es quien santifica. Y Jesucristo, por medio de su sangre que ha derramado, es el que justifica. Eso es lo que dice el versículo 2. Lo vuelvo a leer. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Solo que, vuelvo a repetir, no solamente se puede ver el plan de salvación que Jesucristo le está explicando a Nicodemo, sino que también le está indicando, le está enseñando la obra de la deidad en todo este proceso. En todo este proceso. Preguntas o comentarios de esto, hermano, para seguir el siguiente concepto. No. No. Algo simple, ¿verdad? Sencillo, pero lo estamos, we're breaking it down, como dice el americano. We're breaking it down para que así lo podamos entender. Y recuerden, el propósito es de entenderlo, pero no simplemente para tenerlo aquí, sino que para enseñar. Así si alguien más le pregunta, ¿verdad? O está hablando con una persona y le pregunta concerniente a esto, usted ya puede sencillamente hacerles entender todo esto en Juan capítulo 3. Pero mirando nosotros entonces, vamos a poner aquí 1, 2, 3. Obra del Espíritu Santo. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué obra tiene el Espíritu Santo? Y esto ocurre, ¿verdad? En el bautismo. ¿Ok? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 11. Porque ahí miramos nosotros, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo. 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 11. Note lo que dice. Y estos erais algunos que eran pecadores. Acaba de hablar de los pecados. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿ok? Ahí está el bautismo. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo, justificados y santificados. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Dice, y por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo hace? Confesión. Debajo de las aguas del bautismo. La confesión. Y esto es lo que Jesucristo le está explicando a Nicodemo. Tú sientes el aire, no lo ves, no ves el aire, pero lo sientes, sabes bien que hay aire, sabes bien que existe. Y entonces Jesucristo le está explicando lo que ocurre en el bautismo y la obra del Espíritu Santo. Recuerden que Nicodemo no era un neófito, Nicodemo era una persona inteligente. Él tenía sabiduría de la ley de Moisés. Y Jesús le está explicando, y él está comprendiendo, está entendiendo que en el bautismo es en donde todo esto viene a llevarse a cabo. Tú no ves al Espíritu Santo, pero ahí está. Ahí está. Cuando tú eres bautizado, tú vas a ser justificado por medio de la sangre de Jesucristo y vas a ser santificado. Es decir, vas a ser consagrado, apartados. Y noten, todo esto, ¿verdad? Para añadirlo, ¿dónde? Añadido a la iglesia. ¿A la iglesia de quién? De Cristo. No a la metodista, no a la bautista, no a la católica, no a ninguna otra iglesia o congregación únicamente. Yo reto a cualquier persona que me enseñe un pasaje donde dice que fue añadido cuando cumplió los requisitos prescritos por el hombre, no por Jesucristo, porque Jesucristo solamente ha prescrito una sola receta, una sola cosa, ¿verdad? Los requisitos prescritos por el hombre que es añadido a la iglesia de Cristo. Cuando los saduceos predicaban, eran añadidos a su secta. Cuando los fariseos predicaban, eran añadidos a su secta. Cuando los escribas predicaban, eran añadidos a su secta. Cuando los helenistas predicaban, eran añadidos a su secta. Y Jesús claramente les dice, en Mateo capítulo 23, versículo 15, que cuando ellos hacían esto, es decir, los saduceos, los fariseos, los escribas, etc., ellos los convertían en ¿qué? En un hijo doble, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el pasaje para que así entendamos. Mateo capítulo 23 y versículo 15. Mateo capítulo 23 y versículo 15 dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para convertir a uno conforme a tu pensamiento, a tu enseñanza. Y una vez hecho miembro de tu secta, podemos añadir eso ahí, ¿verdad? Le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En otras palabras, Jesucristo condena a ellos que son hijos del infierno, y al que están convirtiendo los hacen que también hijos del infierno. Solo que podemos ver claramente que el Espíritu Santo no va a añadir a ninguna de estas sectas, sino que a la iglesia de Cristo. Y esto, claro, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo en Hechos capítulo 2, versículo 47, y también puede leer en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3, dice que son trasladados. Lo puede leer en Colosenses capítulo 1, versículo 13, son trasladados a la iglesia de Cristo. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que Jesucristo le está explicando a Nicodemo. ¿Nicodemo lo entendió? Yo creo que sí lo entendió. Lo entendió muy bien. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que hoy en día esto es algo que enfrentamos continuamente. Hay personas que creen, ¿verdad?, que hay cristianos en las denominaciones, y eso es mentira. Un cristiano es seguidor de Cristo Jesús. Un cristiano es una persona que ha sido bautizada, justificada, santificada por el Espíritu Santo
pero añadido a la iglesia de Cristo. No pueden ocurrir, no pueden manifestarse cristianos en las denominaciones. Y noten lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 1, que es el versículo, vamos a empezar del 10. Dice Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Aquí habla del mundo. El mundo no conoció a Jesucristo. Y vino a su pueblo, y su pueblo no le recibió. Ahora habla de un tercer grupo de personas. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo ven? El mundo, el pueblo religioso que viene a representar Israel, pero viene también a hablar de quién, de los verdaderos cristianos. ¿Lo ven? Sí. Solo que entonces hay versículos, hermanos, que nos podemos nosotros estudiar y podemos ver en donde todo esto viene a amarrarse bien con el concepto del Nuevo Testamento. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y no para aquí, porque la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya empieza con la obra santificadora. Y eso es para otro tiempo, ¿verdad? Ya cuando estás en la iglesia, la obra, que es 1 Tesalonicenses 2:13, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y luego pone etcétera, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es de madurar al cristiano, de llevarlo de un niño que está bebiendo leche espiritual, 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, a una persona, ¿quién? Madura. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Pero hay algunos cristianos que son muy tercos, no se dejan moldar ni madurar por el Espíritu Santo. Son rebeldes. Bueno, ya no quiero hablar más de esto porque entramos en un discurso largo. Pero ahí está el Evangelio según Juan capítulo 3, del 5 al 8. Preguntas o comentarios. Yes. Bueno, ahí donde leyó ahorita en Juan 1 a 12, en el 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo que estaba explicando usted, ¿verdad? De que los que Jesucristo mencionó, ¿verdad? Anteriormente, eso lo estaban haciendo por voluntad de hombre y no de voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es lo que quiere. Pues, por ejemplo, lo que estaba explicando ahorita de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista no se le quería ni acercar a Cristo, y ahorita los bautistas, hay la denominación, ¿verdad? Los bautistas, que si Juan estuviera vivo, pues para él hubiera sido algo, se hubiera roto su ropa, se hubiera echado, como le hacían en el Antiguo Testamento, porque él no estaba de acuerdo, no se le quería acercar a Cristo porque sabía quién era Cristo. Entonces es triste, hay mucha ignorancia en el ser humano, ¿verdad? Que es muy sencillo. Usted ahorita mencionó en Hechos 2:47, ahí en Hechos hay bastantes, habla de Cornelio, habla de el eunuco, y vemos muchos que no se bautizaron cuando eran niños, se bautizaron cuando eran grandes, incluso Cristo lo hizo, ¿verdad? Pero y una cosa que usted tocó, ¿verdad? En Hechos capítulo 15, versículo 10, note el argumento que se está usando aquí para convencer a los ancianos que tenían el pensamiento desde la antigua ley y a la iglesia. Dice, ahora pues, ¿por qué tentas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este yugo, ¿verdad? Era la ley, pero eran obras que venían
a exaltarse ellos. Las imponían, pero ellos mismos no podían cumplir con esas obras. Solo que hay muchos versículos, como digo, ¿verdad?, que nos pueden enseñar concerniente a la defensa, ¿verdad?, de lo que hemos estado estudiando. Hermano, Gracias, hermano. Pensamos esto de que si Nicodemo reconoció que venía de Dios Jesucristo, ¿verdad? Se supone que también los demás sabían, porque él les comunicó a su secta, ¿verdad? Al Sanedrín, los saduceos y todos ya después sabían, porque entre la multitud de Jesucristo había, como dicen, espías, y ellos vieron los milagros que hacía Jesucristo, pero no quisieron, por la comodidad, no quisieron reconocer eso, y lo llevaron a la crucifixión. Así es, ¿no? Porque si había espías, ellos sabían lo que hacía Jesucristo y todo, y reconoció hasta Nicodemo que venía de Dios, por los milagros que ya sabía que hacía. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, entonces muchas gracias por su tiempo. Thank you for your time. Y vamos a tener un pequeño receso para preparar